2D, Illustrator. Una vez hemos abierto Illustrator, él aparece sin nada, ¿sí? Solamente como la interfaz básica de trabajo. Esta interfaz la podemos configurar desde el menú ventana en espacio de trabajo y aspectos esenciales para que tengan como esta visión inicial. Vamos a ver entonces cómo se crea una nueva mesa de trabajo. Para eso entonces vamos a archivo, nuevo, se nos abre esta pequeña ventana. Desde aquí entonces podemos realizar la configuración del espacio de trabajo. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a realizar la vectorización de un personaje y vamos a usar entonces una mesa de trabajo que tenga las medidas de una pantalla Full HD. Entonces venimos y le damos aquí en unidades y buscamos píxeles y vamos a buscar entonces de anchura 1920 píxeles y de altura 1080 píxeles, que es el tamaño de una pantalla o la resolución de una pantalla Full HD. La orientación la ponemos en horizontal, modo de color RGB, por lo que vamos a trabajar para digital. Si quiere le ponemos un nombre también, vamos a ponerle personaje, y damos OK. Entonces una vez aquí nos aparece nuestro espacio de trabajo con el tamaño de una pantalla Full HD. La intención es que aquí pongamos nuestro personaje y empezarlo a vectorizar. Una vez teniendo nuestra mesa de trabajo en el programa, entonces vamos a disponernos a importar la imagen del personaje que queremos vectorizar. Para esto pues entonces vamos a la carpeta donde tenemos esa foto o esa imagen escaneada, la seleccionamos con clic sostenido y la arrastramos al programa. Ella se ubicará entonces dentro de la mesa, pues nosotros ya la podemos ubicar donde queramos. Con esta herramienta de selección o apretar la letra V podemos entonces disponer de ella, inclusive entonces la podemos manipular, ¿cierto? Agrandar o achicar, ya vamos a ver, ¿sí? Pero si apretamos siempre con clic sostenido y esta herramienta selección, la tecla Shift, entonces nos va a dejar siempre la imagen con sus medidas reales y no la va a distorsionar. Entonces lo que queremos es ubicar el personaje de tal manera, recuerden que la mesa de trabajo es la pantalla del visor, el monitor, ya sea un televisor, un computador, inclusive un celular. Entonces vamos a ubicar el personaje de tal manera que lo vamos a realizar del tamaño que creemos que nos va a funcionar perfectamente para la posterior animación. Este personaje está en una posición en T, que se nos posibilita mucho para luego poder usarla en el programa de animación After Effects y poder entonces utilizar una herramienta que sería la Puppet dentro de ese programa posteriormente al proceso de vectorizado. Vamos a dejarla entonces ubicada para empezar entonces con el proceso de vectorización. Entonces vamos a ver que en el panel derecho de estas herramientas dentro del programa Illustrator existen estos iconos. Este icono entonces es el icono de capas, que si damos clic entonces podremos ver aquí todas las capas dispuestas que se vayan creando, que tenga el documento o el proyecto que estemos trabajando. Y aquí mismo podemos ver las mesas de trabajo. Recuerde que este programa puede tener muchas mesas de trabajo, las que queramos o podamos disponer dentro de un proyecto de diseño. Inclusive aquí podemos entonces navegar en estos dos paneles. Este panel es la capa que acabamos de importar, el personaje. Como lo necesitamos o lo debemos disponer para vectorizarlo, entonces escogemos la capa de la fotografía, damos doble clic y aquí
podemos entonces darle clic o activar la palomita en plantilla para poder entonces que el personaje, esta imagen, nos permita o se disponga para realizar el proceso de vectorizado aún mejor. Entonces le damos OK. Como vemos, la opacidad de la imagen se rebajó un 50%, y a partir de aquí podemos entonces nosotros empezar este proceso. Con esta herramienta, la herramienta Zoom o la tecla Z, podemos entonces hacer o acercarnos todo lo que queramos, ¿sí? Como pueden ver, como es una imagen en píxeles, pues se está pixelando, ¿cierto? Es una imagen que es una foto en un inicio, o un dibujo escaneado, o la fotografía del dibujo, entonces pues se va a ver pixelado. También recordemos que la manito es una herramienta que nos funciona para arrastrar el documento hacia donde lo necesitemos, pero es aún más versátil con apretando la barra espaciadora del teclado. Se nos activa la manito y podemos navegar a través de la mesa de trabajo sin ningún problema. Dependiendo del diseño de nuestro personaje, entonces debemos analizar cuál sería el mejor lugar por donde pudiéramos empezar todo el proceso de vectorización. Para este proceso vamos a utilizar la herramienta pluma, ¿sí? Con esta herramienta vamos a realizar todo el contorno de nuestro personaje hasta tenerlo completo. La herramienta pluma, como pueden ver, está seleccionada. Se selecciona con la letra P o dando clic aquí en el icono, pero no está disponible. No está disponible es porque en esta mesa de trabajo tan solo tenemos una capa, que es la capa de nuestro dibujo, y esta capa está bloqueada porque la dispusimos como una plantilla para poder entonces realizar el contorno de vectorización sin mayor problema, sin que la imagen que esté debajo nos estorbe visualmente. Para esto entonces creamos una capa nueva, esta capa, y como podemos ver ya está disponible el icono de nuestra herramienta pluma. Con nuestra herramienta pluma seleccionada, entonces ya podemos empezar el proceso de contorno. Aquí podemos ver que hay dos recuadros. Estos recuadros hacen alusión al relleno y al trazo, ¿sí? Entonces con nuestra herramienta pluma seleccionamos el relleno y le ponemos ninguno. Nosotros no queremos por ahora relleno, solo queremos trazo. Entonces seleccionamos el trazo, y el trazo sí lo dejamos activo para empezar con el proceso. Como este diseño es bastante particular, así como el de cada uno de ustedes, yo voy a empezar por la base del cuello. Voy a empezar desde aquí a realizar todo el proceso. Como pueden ver, ya he realizado una parte del proceso para que vean precisamente cómo con esta herramienta podemos contornear llevando la curvatura que tenga nuestro diseño. Aquí empecé desde la base del cuello, el hombro y luego todo el desarrollo del brazo. Si yo selecciono estos trazos, pues vemos que hay un trazo y luego seguí con un segundo trazo. Todos se van a ir ubicando dentro de la misma capa que creamos en un principio. La cantidad de trazos de los que dispongamos van a ir generando una subcapa dentro de la capa generada para realizar el proceso de vectorizado. Vamos a continuar entonces para que vean cómo fue todo este proceso con el desarrollo del resto del cuerpo. Volvemos a seleccionar nuestra herramienta pluma, nos acercamos lo que creamos suficiente para seguir el desarrollo. Podemos empezar un nuevo trazado. Con clic sostenido buscamos la curvatura que queremos dependiendo de nuestra referencia en la capa de abajo y seguimos el contorno. Aquí y por defecto el programa lo que hace es que si yo sigo y doy clic más adelante, él me genera una curvatura automáticamente. Esta curvatura, para mi gusto, está demasiado pronunciada.
entonces control Z para devolverme. Lo que haría en ese caso sería apretar la tecla Alt y con Alt sostenido doy clic en ese último vértice del trazado, y ya al generar el siguiente puedo yo manipular directamente lo que crea necesario, y de esta manera puedo continuar sin que el programa genere esas curvaturas tan pronunciadas que no son o no funcionan para lo que llevo yo del proceso. Aquí, como me desvinculé y puse la tecla Z, o sea la herramienta Zoom, me va a generar otro trazado. Yo no quiero continuar con este nuevamente, entonces lo que hago es poner la tecla o seleccionar la tecla pluma nuevamente. Puedo borrarlo con suprimir. Doy clic en ese último vértice para vincular este trazado nuevamente y puedo continuar sin ningún problema. Recuerden que si la curvatura por defecto me funciona, como en este caso veo que perfila el músculo de cierta manera, pues continúo, pero si no, simplemente doy clic con la tecla Alt seleccionada en ese vértice y puedo ir generando el trazado según me convenga. Como pueden ver, ya va a la mitad del proceso de nuestro vectorizado, en este caso del trazado del contorno de nuestro personaje, y lo que he hecho es precisamente todo lo que acabamos de ver, ¿cierto? Dependiendo de la curvatura que necesite, pues voy dando clic sostenido o voy desvinculando el último vértice del trazado y voy mejorando cada vez el proceso. Todo esto va a gusto de la persona que realice el trazado o de las particularidades de nuestro diseño, de nuestro personaje. Como este personaje es simétrico, lo que voy a realizar posteriormente entonces es, con la herramienta selección, con clic sostenido desde afuera selecciono todo nuestro trazado, voy a dar control C para copiar, luego control V, se replica esta selección, copia los trazados. Lo que haríamos posteriormente para esto, digamos, para agilizar el proceso, sería entonces dar clic derecho, transformar, reflejo. Aquí por defecto nos saldría esta pequeña ventana, pero por defecto el reflejo está con las siguientes características: vertical 90 grados, entonces nos funcionó perfectamente para poder generar lo que buscamos. En este caso sería la otra mitad del cuerpo de nuestro personaje, y lo que haríamos es dar a aceptar u OK, ¿sí? Si yo quiero, pues puedo previsualizar lo que estoy realizando dentro de esta ventana, pues simplemente pongo la palomita para estar seguro de lo que voy a realizar, doy OK, y con las teclas del teclado puedo ubicar esta copia de estos trazados en el espacio o en el lugar donde me crea conveniente. Recordemos que este dibujo, este bosquejo es hecho a mano, por ende pues no tiene una digamos simetría perfecta. Nosotros ya podemos acomodar eso aquí en el proceso, entonces lo que haríamos sería dejar esta selección y tendríamos avanzado la mitad o un poco más de la mitad de todo el proceso de vectorizado. Bien, entonces ya vamos a empezar a realizar los últimos detalles de nuestro personaje, digamos como las partes que requieren de mayor curia, por decirlo así, y continuamos siempre con la herramienta pluma. Ya vamos entonces puliendo muchísimo más como todos estos pequeños detalles. Recuerde que esto ya es como la destreza que tenga el diseñador, entonces puede ir generando toda esta información adicional.
Bueno, haciendo uso de, digamos que ya de la imaginación, de la destreza, todo depende entonces de cómo nosotros interpretemos estas herramientas. Si ya conocemos cómo básicamente cómo funcionan, podemos ir entonces generando los demás trazos dentro del programa. Todo ya esto es una experticia que va desarrollando cada usuario, ¿sí? Entonces vamos como generando los trazos, los detalles que podamos ver dentro de nuestro dibujo. Vamos entonces a visualizar qué tal se ve lo que llevamos. Para esto digamos que apagamos nuestra referencia y podemos ver que tenemos la base de un personaje que inclusive pues ya nos da una gran idea hacia dónde queremos llegar con él. Ya dependiendo de la complejidad de cada uno de los personajes de los que ustedes dispongan, pues este proceso podrá ser mucho más largo, o también haciendo la experticia de poder copiar, replicar, transformar cada uno de los trazados de los que dispongamos para generar una mayor rapidez al momento de realizar todo este proceso. Entonces por ahora tenemos el contorno de nuestro personaje completamente realizado. Continuando con el desarrollo del vectorizado, si nos vamos como a los detalles de todo lo que hemos realizado de estos trazados, nos damos cuenta de que aún hay lugares donde hay que solucionar, digamos, o pulir más el trazado que acabamos de realizar. Terminan cuadradas los trazos, no están realmente a tope o tocándose entre trazos, se sobresalen. Entonces aquí empezamos como todo un perfeccionamiento, si queremos verlo de esa manera, de estos trazados, y lo podemos, digamos, hacer con varias herramientas adicionales. Tenemos la herramienta selección directa. Esta herramienta de selección nos funciona para seleccionar un vértice, ¿sí? Como pueden ver aquí, pues puedo de hecho modificar de nuevo la curvatura con esta herramienta, o puedo correr el vértice y ajustarlo justo al lugar donde yo lo necesito. Inclusive estas curvaturas que quedan aquí como muy ajustadas, si quiero las puedo modificar. Puedo entonces ir como puliendo todo este trabajo que hemos realizado, que es arduo, y que este es como el toque adicional que se le hace a todo el desarrollo del vectorizado. Y así vamos a poder entonces, digamos, como trabajar de una manera más pulida, ¿sí? Vamos y dejar nuestro personaje aún muchísimo más ajustado para lo que nosotros buscamos o necesitamos. Entonces vamos a realizar el ajuste lo que más podamos. Esto ya es a decisión de cada uno va conociendo su diseño, y dependiendo del trabajo que vayan realizando, van puliendo todo lo que vayan apareciendo. Otra herramienta que nos funciona muy bien para detallar nuestro trazado es la herramienta anchura. Esta se selecciona con este icono o con Shift W. Como pueden ver aquí en estos detalles, este trazado ya tiene un matizado, ¿sí? Con esta herramienta podemos entonces generar este tipo de terminaciones en nuestro trazado que hacen que nuestro dibujo esté aún más armónico, mejor realizado. Por ejemplo, para hacerlo en estas líneas que generan el vientre de nuestro personaje, seleccionamos el último vértice. Por defecto la puede matizar, como en este caso también, o con clic sostenido pues las volvemos más anchas, o por el contrario las ponemos aún más angostas. Lo mismo que acá, vamos seleccionando y vamos realizando lo que nosotros creamos pertinente. Habrán terminaciones, por ejemplo, como estas, en las que no queremos
quizá que no terminen de esta manera. Seleccionamos nuestra herramienta, pero al seleccionarla genera esta reacción, ¿sí?, demasiado angosta. Nosotros lo que buscamos es que sea solo la terminación. Entonces, con la misma herramienta seleccionada generamos un vértice intermedio y este ya lo podemos poner al ancho que nosotros creamos sea conveniente. En este caso, pues, y termina de una manera más elegante. Lo mismo aquí, en este caso, pues generamos la anchura de nuestro proyecto, generamos un vértice intermedio. Este vértice lo ponemos el ancho que nosotros creamos conveniente. De pronto este ya estaba un poco muy ancho. Volvemos a seleccionar, lo buscamos y simplemente pues generamos una anchura que nos funcione y que sea más armónica con el resto del dibujo. Y así vamos buscando cada una de las terminaciones de nuestro personaje, como por ejemplo en este momento las rodillas, y vamos generando entonces esas anchuras que se presten para lo que necesitamos. Aquí por ejemplo puede funcionar esta que acabamos de realizar, lo mismo que acá. Ya depende, como he dicho en varias ocasiones, de la experticia de cada quien, del gusto, del estilo que esté generando, esté buscando. Entonces puede ir solucionando como mejor le convenga. Una vez con nuestro personaje terminado, debidamente el trazo, lo que hacemos es con la herramienta selección seleccionarlo completamente. Vamos a objeto, expandir apariencia, ¿sí? Esto nos sirve para empezar a unificar todo el trazo que acabamos de realizar. Volvemos a objeto, volvemos a hundir o a seleccionar la opción expandir, relleno, le damos OK. Luego de hecho este proceso, pues podemos buscar esta opción, la opción de unificar. Para esto, pues si no está o no la encuentran fácilmente, pues la podemos buscar aquí en ventana, busca trazos. Se cerró porque lo tenía abierto, ventana, busca trazos, se abre y le damos a la opción unificar. Aquí entonces pues ya es una sola línea nuestro personaje, lo tenemos debidamente realizado todo el contorno para seguir con el proceso de relleno. Una vez tenido ya realizado el trazo finalizado por completo, vamos a rellenar a nuestro personaje con color. En este caso pues vamos a usar la siguiente técnica. Vamos a usar la herramienta rectángulo. Yo ya he escogido un color base como para poder usarlo con nuestro personaje. Esto ya depende del diseño y del gusto de cada quien. En este caso pues genero un rectángulo que abarque toda la figura de nuestro personaje. Recuerde que como trabajamos por capas, esta capa se va a ubicar por la parte de encima. Lo que hacemos simplemente es bajarla. ¿Sí? Una vez la tenemos abajo, con nuestra herramienta selección seleccionamos nuestro personaje, seleccionamos también el rectángulo, vamos a busca trazos y le damos dividir. Una vez le damos dividir, damos clic derecho aquí en nuestro personaje y en nuestro rectángulo damos desagrupar, ¿sí? Y cuando desagrupamos, pues lo que hicimos fue generar que cada uno de estos elementos se ubicara dentro de los trazos que tenemos y en cada una de sus subdivisiones. Recordemos entonces que al utilizar la técnica del rectángulo, entonces suprimimos la parte exterior. Recuerde que los habíamos dividido y en cada una de estas partes pues entonces queda independiente, ¿sí? Entonces podemos seleccionar con Shift varias partes y buscar un color que nos sirva para los ojos, por ejemplo. Podrían ser de este color negro. Las orejas podrían ser de un color un poco más, digámoslo, oscuro del que estamos utilizando en este momento. Podríamos entonces buscar un color
como este tipo. Y también como para detallar más estos elementos con sombras, por ejemplo la sombra que causaría la cabeza sobre el cuello, podríamos hacer algo así con la herramienta pluma. Nos acercamos un poco, con la herramienta pluma generamos un trazado que simule la sombra. Le podemos desactivar el relleno. Luego con la herramienta selección este trazado, escogemos la selección interna del relleno que acabamos de hacer, le damos dividir, luego hacemos un clic derecho, decimos desagrupar. Una vez desagrupado seleccionamos este recuadro, buscamos con doble clic en el relleno un color un poco más oscuro que nos matice la intención de que hay un sombreado, pues me parece que puede funcionar, y así generaríamos una sombra para el cuello. ¿Sí? Tal vez de pronto es un color que nos quedó un poco diferente, podemos entonces buscar. Todo esto depende del gusto, del estilo. Recuerden que ustedes pues van jugando con esto se trata de experimentar, de generar como la mejor sensación para nuestro diseño. Vamos a continuar entonces matizando de esta manera algunos otros lugares de este diseño de personaje. Bueno, también podemos generar algunos otros detalles más, como por ejemplo con la misma herramienta pluma o tal vez inclusive con la herramienta rectángulo, pero de aquí escogeríamos, hay otras formas dentro de esta herramienta. Por ejemplo, entonces podemos escoger la herramienta elipse, y con esta elipse pues podemos generarle aquí un pequeño brillo en los ojos de nuestro personaje. Lo podemos ubicar un poco mejor en el ojo, ¿sí? Lo rellenamos de blanco y como ven genera un pequeño destello. Lo seleccionamos con Shift sostenido y nos va a dar como la sensación de que tiene un brillo en nuestro ojo. Con Shift sostenido lo que hacemos es básicamente replicar la selección que tengamos. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, ponerle unas pequeñas sombras en los hombros, por ejemplo. Entonces nos acercamos un poco, con esta misma herramienta podemos generar aquí, ¿sí? Este elemento lo podemos ubicar como nos parezca. Aquí podríamos usarlo aquí como un brillo en los hombros de nuestro personaje. Lo podemos seleccionar y con Shift sostenido ubicarlo en el otro hombro, por ejemplo. Si queremos poner también ese brillo, ese detalle de ese brillo en uno de los brazos o de las manos, podemos seguir seleccionando la misma imagen el mismo elemento que acabamos de realizar, y cada uno lo vamos optimizando, lo vamos usando en donde mejor nos parezca, y así poco a poco vamos generándole muchísimo más detalle a nuestro personaje. Entonces recuerden, cada uno puede ir realizando los detalles que más le parezcan que van con el estilo, con el personaje. Entre mejor detallado nos quede el personaje, muchísimo mejor nos va a ser el resultado. Por ejemplo, aquí podríamos hacer algo como esto. Con la herramienta pluma generamos un corte por los pies, le quitamos el relleno, con seleccionamos el relleno, la línea, le quitamos el relleno, seleccionamos estos dos elementos, venimos dividimos, luego clic derecho, desagrupar. Ya tenemos estos dos elementos a los que le podríamos dar un color un poco más oscuro para generar
la sensación de que nuestro personaje pues dispone de unas especies de zapatos, podría ser, dentro de su vestimenta o dentro de su aspecto. Y ya saben que así con cada elemento pues van generando una capa adicional, ¿sí? Pero pues las tenemos ubicadas dentro de un grupo para que sepan que todo va quedando dentro de este mismo elemento. Con nuestro personaje finalizado realizamos la siguiente acción. Lo seleccionamos una última vez, damos clic derecho y agrupamos para poder entonces manipularlo sin ningún problema dentro de nuestra mesa de trabajo, ¿sí? Ya procedemos entonces a realizar la exportación final del personaje. Lo podemos ubicar en cualquier parte de nuestra mesa de trabajo. Aquí tenemos nuestra mesa de trabajo, lo voy a ubicar aquí entonces como en el medio. Lo seleccionamos, vamos a archivo, exportar, vamos y buscamos nuestra carpeta base, nuestra carpeta del proyecto, ponemos el nombre de nuestra preferencia, damos guardar, y cuando demos guardar pues se nos va a abrir esta pequeña ventana en donde vamos a dejar la resolución en la más alta posible, en este caso 300, para poder que tenga una muy buena resolución al final la imagen que va a exportar el programa, porque dentro del programa está en vectores, pero una vez exportada ya se convierte en un mapa de bits. Recuerden siempre entonces tener la transparencia en el color de fondo, transparencia, y damos en OK. Listo, una vez entonces exportada, buscamos en nuestra carpeta del proyecto y podemos entonces cerciorarnos de que la imagen se encuentra optimizada con transparencia y dispuesta para ser utilizada posteriormente en el programa de animación. En este caso pues vamos a usarla en After. Y esto ha sido todo. Espero entonces que haya sido de gran ayuda y bien ilustrativo todo el proceso de vectorizado, de detallado de la imagen, del diseño de nuestro personaje, del que vayamos a usar, y que nos sirva entonces para luego posteriormente realizar el proceso de animación dentro de After o el programa que ustedes muy bien, dispongan. Ahora vamos a complementar el ejercicio que acabamos de hacer en Illustrator animando el personaje que hicimos en After Effects. Entonces, teniendo el programa de After Effects, vamos a usar una herramienta muy potente, muy práctica, que se llama Marioneta. Traemos primero que todo al área de trabajo el archivo de Illustrator que acabamos de hacer para asegurarnos que va a contener la información de transparencia. Es muy importante que el personaje sea transparente, sea bien recortado. En la ventana de importación le decimos Footage. Ok. Traemos este archivo a una nueva composición, arrastrándolo en este icono, y de esa forma se abre una nueva composición con los parámetros de tamaño heredados pues desde Illustrator. Muy bien, la herramienta es muy práctica. Tenemos el personaje, podemos ver que está en transparencia, activando y desactivando esta herramienta o este parámetro, y acá arriba tenemos el icono que es como una pin, un clavito. Lo seleccionamos y vamos al igual que un títere, prácticamente vamos a seleccionar, a darle clic en los puntos de articulación del personaje. En este caso vamos con la mano, el codo, el hombro, el cuello, el hombro, el codo, la mano del otro brazo, teniendo en cuenta que todos estos puntos van a estar anclados de alguna forma a la imagen y con respecto a sus pines contiguos. ¿Listo? Cadera, rodilla, pie, rodilla, pie, y por último podemos darle clic en la cabeza.
Lo que hace cada uno de estos pines, de estos puntos, es generar una tensión en la malla más cercana, identificando la información de transparencia. Bien, podemos ver que al haberlos hecho con U, automáticamente vemos que hay unas informaciones de animación establecidas, listo, desde el punto 0. Podemos tomar entonces, vamos al el segundo 1, por ejemplo, y seleccionamos, vamos a seleccionar en orden de inicio, por ejemplo, el de la mano. Damos clic acá, vemos que se pone amarillo seleccionado, y de esta forma vamos a ver cómo, sin articulaciones, como hicimos por ejemplo en el trabajo con Photoshop, automáticamente él asume que eso es una articulación. ¿Listo? Podemos poner una animación de saludo, por ejemplo, poniéndolo acá. Podemos volver al primero y le damos como aquí, y vemos como desde estas dos informaciones él hace la transición y se mueve hasta allí. Vamos a traer, por ejemplo, en este segundo 1, por ejemplo, el codo hacia acá y la mano un poco para acá. Vamos a hacer como un jueguito de baile rápidamente. Podemos traer al siguiente segundo la misma información de la primera mano, como habíamos visto en Photoshop con respecto a los fotogramas clave. Control C, Control V, automáticamente este parámetro lo pega aquí, y voy a venir a estos dos que también ya están animados, Control C, Control V. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa allí. ¿Listo? Eso lo podemos hacer en la línea de tiempo con respecto a lo que necesitemos hacer personajes, no solamente en personajes, podemos hacerlo con caras, generar un lip sync, generar un movimiento de cejas. De esta forma anclamos esa malla y le damos animación de una forma muy rápida y práctica. Y como un plus vamos a añadir un poco de programación, de expresiones a estos dos puntos, para no, digamos, ahorrarnos un poco la animación en toda la línea de tiempo de la cabeza y la cadera. Si vamos a hacer como que va a bailar pues el personaje, entonces podemos decirle en la cabeza, habiéndolo seleccionado, buscamos aquí en los parámetros animados, y le damos alt clic, también como vimos en un ejemplo anterior. Alt clic nos despliega, nos abre la posibilidad de aplicarle programación, y aplicamos un código muy sencillo que es wiggle, y vamos a ponerle por ejemplo un 10,10. Un parámetro se refiere a la intensidad y el otro a la velocidad. Entonces, y le damos clic por fuera para cerrar ese, y vemos como automáticamente va a generar wiggle, quiere decir como movimiento aleatorio. Básicamente va a hacer que se mueva aleatoriamente en ese proceso, y vamos a seleccionar el de la cadera. Aquí lo vemos ya activado. Alt clic, le damos wiggle, abro paréntesis, voy a ponerle un poco más de parámetro, 20-20, y le doy clic por fuera, y de esa manera vemos como el personaje automáticamente ya tiene un movimiento divertido y dinámico para generarle esta animación. Por último, vamos a renderizar. Voy a cortar aquí el tiempo, voy a dejarlo esta animación de unos 3 segundos. Traigo el corchete para definir el área de render. Voy a composición, selecciono pre-render. Se nos abre esta pestaña de las propiedades de render. Clic en el módulo de salida, en esta letra amarilla, Custom AVI, es un archivo de video, pero queremos renderizarlo en otro formato. Entonces le damos clic acá, y en la ventana emergente seleccionamos H264. En este caso no tenemos audio, no hay que activarlo. En unas versiones más nuevas de After Effects está activado automáticamente en caso de tener audio de la animación. Le damos OK, y salida a Output to, damos clic nuevamente allí en la letra amarilla, seleccionamos el lugar donde vamos a guardarlo,
donde va a quedar renderizado, personaje vectorizado 0, voy a ponerlo en el escritorio rápidamente, le digo guardar, y por último, muy importante, darle clic al botón render. Sin esto no vamos a sacar ningún video. Al darle clic al botón render, automáticamente empieza el proceso de renderizado, de procesamiento de toda esa información para generar un resultado, en este caso en video. Muy bien, de esta forma terminamos la tarea de Illustrator pasándolo a After Effects para generar movimiento y animación. Muchas gracias.